Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria e i sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere, guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti, nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro, che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. Entre los Alpes y los Apeninos, en la parte noroeste de Italia, se encuentra Piamonte. Desde el Monviso, en la piamontesa provincia de Cuneo, nace el Po, el mayor río italiano. El Parque Nacional del Gran Paraíso, en parte en territorio valedostano, es un lugar idílico para numerosas especies de animales, plantas y flores. Extensos lagos caracterizan el Piemonte, como el Lago Mayor, con las Islas Borromé, sede de maravillosos jardines a la italiana y suntuosos palacios, y el Lago de Horta, que aloja en la isla de San Giulio una antiquísima basílica. Patria del arroz por sus extensos cultivos, Piamonte es rico de historia y obras de arte. Castillos, iglesias, burgos, villas gentilicias. La Real Residencia de Casa de Stupinigi, celebración del estilo rococó con su refinado parque. El Castillo de Racconigi, residencia de singular belleza. Las nobles ciudades piamontesas custodian preciosas obras y prestigiosos palacios cargados de historia. Turín, antigua capital del reino de los Saboya. El medieval Palacio Madama, con la rica fachada barroca completada en el 1721 por el célebre arquitecto Filippo Jubarra. El Palacio Real, construido entre el 1646 y el 1660, considerado entre los más suntuosos palacios europeos. La mole antonelliana, dedicada al rey Vittorio Emanuele II, es símbolo de la ciudad. Hoy acoge el Museo del Cine. El sugestivo Parque del Valentino, con el homónimo castillo. El Museo Egipcio, el más importante en el mundo después del Museo del Cairo. Palacio Carignano, espléndido ejemplo del barroco, fue tras la unificación de Italia la primera sede del Parlamento. La Sábana Santa, una de las más importantes reliquias del cristianismo, es custodiada en la Catedral de Turín y es meta de peregrinos de todo el mundo. Asti, la ciudad de las torres, con la catedral del siglo XIV y la colegiata de San Secondo.
Poco distante, sobre una pequeña colina, en una envidiable posición, la iglesia de la Madonna del Pietosto del 1350. Cuneo, sobre otra terraza, se asoma sobre los valles circundantes. Novara, con la soberbia cúpula de la Basílica de San Gaudencio, obra de arte del famoso arquitecto Alessandro Antonelli. Alessandria aparece a la orilla del río Tánaro. Palacio de los Relojes con sus famosas esferas. La iglesia de Santa María del Castillo surge en el corazón de Rovereto, primitivo núcleo de Alessandria. La iglesia de Santa María del Carmine y la catedral de San Pedro Apóstol. Vercelli, con la iglesia de Sant'Andrea, símbolo de la ciudad, primer ejemplo del estilo gótico en Italia. Piamonte es célebre también por las equipadas estaciones de esquí, de prestigio internacional. Muy atrayentes las fiestas tradicionales, como por ejemplo el Palio de Asti, que se remonta al 1200, se celebra en septiembre. La cocina piamontesa es refinada y sabrosa. Agnolotti del Plin, tagliarini al ragù, grissini, trufas. Famosos los dulces y los vinos, como los besos de dama, los amaretti de Palanza y el Gran Barolo, por poner solo algunos ejemplos. Piamonte, tierra sugestiva, de naturaleza pura y de ciudades acogedoras y hospitalarias. Entre Francia, Suiza y Piamonte, en la zona noroeste de Italia, se encuentra Valle de Aosta. Una inmensa reserva natural, con sus altas cumbres, sus amplios valles, los pueblos escondidos en las montañas y los sugestivos castillos medievales. Valle de Aosta está situado a los pies del Monte Blanco, la cima más alta de Europa, con sus 4.810 metros. Majestuosa frontera entre Suiza, Valle de Aosta y Piamonte es el Monte Rosa, segunda cima de Europa. El Parque Nacional del Gran Paraíso hospeda en sus maravillosos bosques las especies más originarias de la fauna alpina: marmotas, camellos, águilas reales, cabras monteses. En el parque, la encantada Cogne y las espectaculares cascadas de Lilás, que regalan un espectáculo de inconmensurable belleza. Inmersas en esta maravillosa naturaleza, Cherviña y Courmayeur, que custodian en su casco antiguo la torre medieval Mayuquín y el campanario romántico de la iglesia parroquial. Saint-Vincent, célebre por el Casino del Valle, lugar de encuentro de la mundanidad nacional e internacional. En Fénix se puede admirar el pintoresco y escenográfico castillo, que con sus numerosas torres y las murallas almenadas se funde en un conjunto armonioso y típico de la arquitectura medieval. Aosta, de la cual la región toma el nombre, es de origen romana. Augusta Praetoria asocia la riqueza histórico-cultural a la belleza del paisaje.
Imponente el arco de Augusto del 25 a.C., edificado para celebrar la victoria romana sobre el pueblo de los Salasi. Entre las diversas obras dedicadas al emperador, aún se conservan el anfiteatro y el criptopórtico. La cocina validostana es un conjunto de antiguas recetas transmitidas a lo largo de los siglos. El sabroso tocino, la famosa fondue a base de fondina, el queso local por excelencia. Dulces típicos como las tejas y los torchetti. Causa de orgullo para Valle de Aosta son sus célebres grape y sus preciados vinos. Tierra de majestuosos paisajes, de horizontes infinitos, de valles y de lagos fascinantes. Valle de Aosta seduce con su dimensión de fábula a quien decida recorrer sus maravillosos caminos. La provincia autónoma de Bolzano forma con la de Trento el Trentino Alto Adigio. Bolzano es una ciudad vivaz y elegante. La catedral, con su bello campanario del 1500. Plaza de las Hierbas y Plaza Walter. La Val Gardena con el encantador Ortisei. Bresanone en el Valle del Isarco con su centro histórico medieval. Muy cerca, la sugestiva abadía de Novacella del 1142. Antigua capital de la comarca tirolese, Merano es célebre por sus maravillosas termas y los placenteros paseos. La imponente catedral gótica es dominada por el altísimo e imponente campanario. Miles de especies florales son acogidas en los Jardines del Sol, que circundan el castillo Tronsmandorf, en el cual residió la afamada princesa Sissi. La naturaleza no contaminada de Alto Adigio es cuidada y protegida, también gracias al Parque Nacional de Stelvio. Entre las tradiciones de Alto Adigio, la producción de la lana cosida y el artesanado de los tejidos de Brunico. El desfile de carnaval de Termeno implica a todo el pueblo. El speck, típico alimento local, es uno de los productos gastronómicos más apreciados del Alto Adigio. Entre sus dulces típicos, la torta de Merano, particularmente preciados los vinos y los quesos. Las altas cimas, los interminables prados, la inagotable riqueza de la naturaleza, los bosques verdes y los valles hacen del Alto Adigio uno de los escenarios más sugestivos y fascinantes de Italia. La provincia autónoma de Trento forma con la de Bolzano el Trentino Alto Adige. La Catedral de Trento, el Castillo del Buen Concilio, símbolo de la ciudad. En el mes de junio, Trento se anima por las fiestas vigilianas, celebradas en honor del patrón de la ciudad, San Vigilio.
la Virgen del Campilio en los Dolomitas de Brenta, Canazzei en Valifasa, la Marmolada, el Grupo del Sela y el Sasso Lungo. Cavalese, famosa por la marcha longa, 70 kilómetros de esquí de fondo en el extraordinario escenario de Val di Fiemme. Famoso por la producción de manzanas, Val di Non custodia fascinantes residencias nobiliarias fortificadas. En Valsugana, Lévico, famosa por sus aguas termales. La flora y la fauna de singular valor son protegidas también gracias al Parque Natural de Adamello Brenta. Tórbole y Riva del Garda, junto a las orillas del homónimo lago. Especialidades trentinas son la polenta, los quesos y los vinos, cada vez más apreciados en las mesas de todo el mundo. Pistas para esquiar. Las elegantes cimas de los Dolomitas, los lagos, los glaciares y los cautivadores pueblecitos. Senderos que atraviesan bosques seculares y paisajes de incomparable belleza. Friul Venecia Julia, cuna centroeuropea, encrucijada de lenguas, culturas y religiones. Ciudad de frontera, capital de la región, Trieste es multiétnica por su posición y por su historia. Los diferentes lugares de culto, los diversos pueblos que la habitan, donan a la ciudad la riqueza y la cultura que la hacen célebre en el mundo. Símbolo monumental de Trieste es la espléndida Plaza de la Unidad de Italia, asomada al mar, con sus elegantes palacios. Testimonio de la antigua colonia romana denominada Tergeste, es el Teatro Romano bajo el Altozano de San Giusto. Ciudad culta y de refinadas tradiciones, Trieste tiene en el Teatro Verdi el lugar príncipe de su vivaz vida musical. El castillo de Miramar, en el Golfo de Trieste, blanco entre el verde del parque y el azul del mar. En las aguas del Golfo se tiene la Barcolana, tradicional regata en la que toman parte miles de embarcaciones a vela. Udine, magnífica ciudad de arte. Plaza de la Libertad, con sus espléndidos monumentos, testimonia la íntima relación entre Udine y Venecia, como por ejemplo en la Galería Lionello. Más en el alto, el Cerro del Castillo. Gorizia, ciudad de confín por excelencia, está presidida por el castillo. Lignano Sabbiadoro, uno de los establecimientos balnearios más importantes de Italia. Aquileia, fundada por los romanos, posee una sugestiva área arqueológica. En la basílica se conserva un maravilloso mosaico del siglo IV. Grado,
creada en su origen como escala marítima de Aquilea, custodia en el centro histórico preciosos monumentos. Friuli toma el propio nombre del Forum Juli, fundado por Julio César, donde se encuentra hoy Cividale del Friuli. Verdadera obra de arte de la arquitectura y de la escultura de la Alta Edad Media es el templete longobardo. Poco distante la catedral, desde la cual se accede al Museo Cristiano, que custodia el Ararrachis del siglo VIII. Incontaminadas las montañas del Friuli, que ocupan toda la parte septentrional de la región. La cocina friulana es rica y gustosa. Plato típico es el rebechín, tradicional aperitivo. Deliciosa la porcina, carne de cerdo cocida. El queso montasio, el guiso de cebada y alubias, la polenta, el brazuelo de ternera al horno, el grano con queso y patatas, dulce típico la gubana, para degustar con el célebre vino Picolit. Friul Venecia Julia, un sucederse de emociones, naturaleza incontaminada, playas doradas, burgos medievales y rincones de arte ricos de historia. Desde las altas cimas de los Alpes y de los Dolomitas, la exclusiva cortina d'Ampezzo está en territorio véneto, hasta las llanuras sembradas de viñedos. El lago de Garda, el mayor de los lagos italianos, se encuentra en el confín entre Véneto, Trentino Alto Adigio y Lombardía. También el más largo río italiano, el Po, recorre un buen trecho en Véneto. La costa mira hacia oriente, en el pasado natural ámbito de expansión de Venecia, la serenísima República Marinera, hoy capital de la región. Venecia, una emoción única en el mundo, enteramente construida sobre los islotes de la laguna. Preciosas obras de arte, edificadas sobre la precariedad de una tierra robada al mar. Plaza San Marco, lugar de particular sugestión con la elegante basílica. Palacio Ducal, una de las máximas expresiones de la arquitectura gótica. El Canal Grande, que hasta el siglo pasado solo se podía atravesar recorriendo el célebre puente de Rialto, es el escenario sobre el cual se asoman los más bellos palacios venecianos. Cadoro, refinado palacio del 1400. Capezzaro, obra cumbre del barroco veneciano, es hoy sede del Museo de Arte Moderno. Una de las más importantes universidades italianas tiene su sede en Ca' Foscari, maravilloso palacio del siglo XV. Entre los teatros de ópera más prestigiosos del mundo, el Teatro La Fenice acoge una de las más importantes estaciones líricas de Italia. En las tradiciones artesanas vénetas encontramos un panorama de irresistible atractivo, en Murano con el arte del vidrio y en Burano con el arte del encaje. Encantador es Torcello, con la catedral del siglo VII y el alto campanario desde el cual se disfruta de la maravillosa vista de la laguna. Verona es el romántico escenario en el que Shakespeare ambienta Romeo y Julieta. Refinada y elegante, es sede de la célebre Arena, anfiteatro romano utilizado para la ópera lírica.
Vicenza custodia preciosas obras arquitectónicas de Andrea Palladio, como el Teatro Olímpico. Treviso, protegida por las murallas, conserva importantes monumentos como por ejemplo el Palacio de los Trecento. Padua, con la preciosa basílica dedicada a San Antonio. La capilla de los Scrovegni alberga los maravillosos frescos de Giotto. Más al norte, hacia los Dolomitas, Belluno, que tiene en la plaza de la catedral los más importantes monumentos de la ciudad. En la ladera del Colli Euganei, Abano Terme. Jesolo, espléndido balneario. La cocina veneta es variada como el territorio de la región. El bacalao a la vicentina, la ternera marinada con huevos y flores de calabaza, la torta rústica con salchichas y champiñones y los dulces típicos. Las galletas Brutti ma buoni, la crostata a la crema de vainilla con uva y conocido en todo el mundo el Pandoro de Verona. Particulares también los quesos como el morlaco del Grappa, madurado solo durante 15 días, y el queso embriago. Y también cacciote y embutidos. Una región luminosa, alegre, siempre festiva, como en la explosión de los colores del Carnaval de Venecia, la legendaria fiesta, expresión suprema de la comedia del arte.
Lombardía, una tierra fascinante y rica en historia. Glaciares, verdes parques, grandes lagos. El Parque Nacional de Stelvio, que Lombardía comparte con las provincias de Trento y de Bolzano, salvaguarda frondosos bosques y raras especies de plantas y de animales. La Val Camonica comprende numerosas cimas de más de 3.000 metros. Milán, capital de la moda italiana. Conserva la memoria del pasado que se funde con la realidad económica e industrial. Escaparate de la ciudad es la avenida Monte Napoleone, con sus lujosas y exclusivas tiendas. La catedral, con sus elegantes agujas, decoradas con más de 3.500 estatuas, es símbolo de la ciudad. El sugerente castillo de los Sforza. La iglesia de Santa María de las Gracias posee en el refectorio uno de los frescos más célebres de la historia del arte, el cenáculo de Leonardo da Vinci. A San Ambrosio, patrón de la ciudad, está dedicada la homónima Basílica Románica. Antigua ágora ciudadana, la Galería Victorio Emanuele II une con la espectacular escenografía la Plaza de la Catedral con la Plaza de la Scala, sede del célebre teatro, verdadero santuario de la lírica. Bérgamo conserva vestigios de la época romana junto a maravillosos ejemplos medievales y renacentistas. La Plaza de la Catedral es un espacio sugerente y recogido, acoge los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Mantua, patria de Virgilio, refugio del Romeo shakespeariano, con Plaza Sordello, dominada por el complejo del Palacio Ducal y cerrada por la fachada dieciochesca de la catedral. La encantadora y recoleta Plaza Broletto y la cercana Plaza de las Hierbas. Brera, que Carducci celebra en una famosa poesía, posee una de las plazas renacentistas más bellas de Italia. Cremona, con la célebre catedral, uno de los más importantes edificios religiosos de Italia del Norte, y el Torrazzo, la altísima torre campanario de la ciudad. Definida por Stendhal como la Versalles de Milán, Varese es sede del Palacio Estense, con sus maravillosos parques. Como y su lago, mágico escenario manzoniano de I Promessi Sposi, con sus encantadoras villas y sus maravillosos paisajes. Villa Merzi Devil, Villa Carlota, Villa Monastero, Villa Erba, que fue la prestigiosa residencia de Luchino Visconti. Sobre el otro brazo del lago, Lecco, con el puente viejo que cruza el río Ada. Lombardía, con sus sabores y sus perfumes, ha dado vida a una cocina sabrosa y exquisita.
risotto al azafrán, chuleta a la milanesa. Famosos en todo el mundo el panettone y el turrón, imprescindibles en las mesas italianas con motivo de las fiestas navideñas. Lombardía, las altas cumbres alpinas, los grandes lagos, una naturaleza poderosa y ciudades ricas en arte y en historia. Volcada sobre el mar y muy cerca de los montes, célebre en el mundo por su maravillosa costa y su exuberante vegetación, está Liguria. Tierra de origen antiquísima, conserva en las mágicas grutas de Toirano, a lo largo del litoral del poniente, vestigios del Paleolítico. La posición estratégica la ha convertido en meta de las antiguas rutas de fenicios, griegos y romanos.
En época reciente, la Liguria ha sido morada de grandes poetas como Byron y Shelley, que perdió la vida en el Golfo de la Spezia, hoy conocido como Golfo de los Poetas. Porto Venere, delicioso pueblo de casas de colores vivos, presidido por el castillo genovés del 1500. La iglesia de San Pedro, reconstruida en el 1200. La Spezia, con sus maravillosos jardines. Portofino, el antiguo Portus Delfini, recordado por Plinio, une el encanto del burgo milenario, la fama del salón del jet set internacional. Elegantes centros balnearios. Rapallo, Santa Margarita, Camoli, Alassio, solo por citar algunos de ellos. Cinque Terre, una naturaleza generosa e incontaminada. Burgos antiguos escondidos entre viñedos y naranjos que descienden hasta el mar. Monterosso, Vernazza, Corniglia. Asombrosos paisajes e itinerarios románticos como la Passeggiata dell'Amore, que une Manarola con Río Maggiore. Sanremo, sede del homónimo Festival de la Canción, es famosa por la floricultura. Ventimiglia, entre Liguria y Provenza. Los jardines botánicos de Hambury, que en un ambiente incontaminado y en un paisaje único custodian raras plantas exóticas. Savona, con la imponente fortaleza del Priamar, donde fue encerrado Giuseppe Mazzini. Imperia, nacida en el 1923 de la unión de los ayuntamientos de Onelia y Porto Maurizio. Génova, capital de Liguria. Una ciudad regia junto a una colina escarpada, magnífica por hombres y por murallas, cuyo solo aspecto la convierte en señora del mar. Así la definía Francesco Petrarca. La doble naturaleza de Liguria, los montes y el mar, se encuentran en la cocina a base de pescado y recetas campesinas. Famoso en todo el mundo el pesto. Los batoli de Uyo, pasta a base de castañas, condimentada con pesto y nabo blanco. El preciado aceite de oliva. Los dulces típicos y los vinos. Liguria, una tierra donde el fuerte contacto con la naturaleza es todavía capaz de ofrecer sensaciones únicas, entre el sol, mar y poesía. Emilia-Romagna es una tierra generosa. Fértiles llanuras, paisajes encantadores, ciudades ricas de historia y de arte. En la Edad Media floreció en el comercio y en la cultura. Las maravillosas ciudades
encierran tesoros artísticos únicos en el mundo. Bolonia la Docta, sede de la universidad más antigua del mundo occidental. Sobre el Cerro de la Guardia domina la ciudad el santuario de la Madonna de San Luca, al que se puede llegar atravesando un maravilloso pórtico. En el centro histórico, la Basílica de San Petronio, del 1390. La espléndida fuente dedicada a Neptuno, embellecida por las estatuas de Gian Bologna. El complejo monumental de Santo Stefano, del siglo V, llamado también de las 7 iglesias. Las 2 altísimas torres, de Asinelli y de Garisenda, símbolo de Bolonia. La refinada tradición cultural boloñesa encuentra también expresión en la estación lírica del Teatro Municipal, edificado en el 1763. Rávena custodia unos maravillosos mosaicos del mausoleo de Gala Placidia, de la Basílica de San Vitale y de la iglesia de San Apolinar. Ferrara, sede de la suntuosa corte de los duques de Este. Su imponente castillo domina el centro de la ciudad. Parma, cuya catedral romántica es una admirable obra de arte de la arquitectura. El batisterio octagonal, revestido de mármol rosa. La refinada elegancia del Teatro Real, uno de los más célebres templos de la lírica. Plasencia, armoniosa y relajante, conserva en su centro histórico edificios medievales y renacentistas de notable interés, como por ejemplo la antigua sede del ayuntamiento, el llamado Palacio Gótico del 1280. Plaza Grande y la Catedral de Módena, obra de época romántica entre las más importantes de Europa, y la Torre Guirlandina, que toma el nombre del doble giro de baranda que la rodea como si se tratara de unas guirnaldas. Emilia-Romagna es una tierra rica de sabores y de perfumes. Orgullo de la cocina regional son los platos gustosos y generosos, lasañas, tagliatelle. La joya de la corona de la producción gastronómica, el parmesano, el jamón, el salchichón, el culatello. Tierra de excelencia también en la artesanía artística y en la industria. Faenza, célebre por las maravillosas cerámicas. Maranello, sede de la prestigiosa casa automovilística de Enzo Ferrari. Tradicionales fiestas se desarrollan en toda la región, como por ejemplo la fiesta de Garibaldi de Cesenático y el sugestivo Palio, con desfile histórico en Faenza. Emilia-Romagna, con sus maravillosas ciudades y sus amadas playas, como por ejemplo Rimini Riccione, es el lugar ideal para recargarse, relajarse y divertirse en un mar de hospitalidad, alegría y ganas de vivir. Toscana, patria de los más ilustres escritores y artistas italianos, está situada en el corazón de Italia. Giannutri, Giglio, Montecristo, Pianosa, Elba. En toda su solar belleza, admirados desde el Monte Argentario. El paisaje toscano es aquel que fascinó a los grandes maestros de la pintura.
las dulces colinas, las ciudades de innumerables torres, las llanuras verdes diseminadas de hileras de cipreses, la tierra árida y colorada del Cienés. Siena, con la célebre Piazza del Campo, lugar de encuentro ciudadano, presidida por la Torre del Mangia. La catedral, uno de los máximos ejemplos de arquitectura medieval. Arezzo, ciudad natal de Petrarca. Piazza Grande, con el Palacio delle Logge. El crucifijo de Cimabue, en la iglesia de San Domenico. Los maravillosos frescos de Piero della Francesca. Pisa, antigua república marinera, con la espléndida Piazza dei Miracoli, así denominada por la armonía y la elegancia de los edificios que la componen. Pistoia, con la Basílica de la Madonna de la Humildad, de época renacentista. El Batístero de San Giovanni in Corte, espléndido ejemplo del arte gótico. La Catedral de San Zeno. Lucca, cuyas moradas sólidas e imponentes custodian el centro histórico. La iglesia de San Frediano, con el sugestivo mosaico del 1200, San Michele in Foro. La Catedral de San Martino, de época románica. Livorno, sede de uno de los más importantes puertos italianos, tiene en la Fortaleza Vecchia su monumento más representativo. Carrara, famosa por los blancos mármores utilizados por Michelangelo. Síntesis admirable del arte y de la cultura toscana es Florencia, patria del Dante Alighieri, cuna del Renacimiento, una verdadera y propia galería de arte. Santa Maria del Fiore, con la grandiosa cúpula de Brunelleschi. El elegante campanario de Giotto. El Batístero, con las puertas de bronce de Andrea Pisano y de Lorenzo Ghiberti. Plaza de la Signoria, una de las más espléndidas plazas italianas, con el imponente David de Michelangelo. Entre las más extraordinarias colecciones de arte del mundo, la Galería degli Uffizi custodia entre innumerables obras La Primavera y El Nacimiento de Venus de Botticelli y El Tondo Doni de Michelangelo. Poco distante, sobre el Arno, Ponte Vecchio, con los talleres de los joyeros. Sobre la otra orilla del río, Palazzo Pitti y los jardines de Boboli. Y luego Santa Maria Novella, San Lorenzo, Santa Croce. El Mayo Musical Florentino, una de las manifestaciones musicales más importantes del mundo, se desarrolla desde su origen en el 1933 en el Teatro Municipal. Fiestas y tradiciones se encuentran en Toscana un terreno fértil. Basta recordar el Palio de Siena, inspirado en antiguos torneos. Y el Carnaval de Viareggio, festivo y colorido desfile de carros alegóricos. La cocina toscana es variada y basada en sus productos genuinos.
la sopa de cereales, la ribolita, el cachuco alla livornese, la bisteca fiorentina, el tocino de colonata, el célebre vino tinto Chianti y los dulces de la tradición como los ricciarelle y el panforte sienés. La Toscana es una tierra que une el encanto antiguo del arte, una naturaleza incontaminada y paisajes de incomparable belleza.